Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Le invito para que en este momento cierre sus ojos y tengamos una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora alabamos y damos gloria a tu santo y bendito nombre. Te agradecemos por este día, por tus cuidados, por tu protección, por tu dirección. Te agradecemos por los santos ángeles que están acompañándonos. Y también te agradecemos por la dirección del Espíritu Santo. En esta hora, Padre Celestial, queremos estudiar tu palabra. Así que pedimos la dirección del Espíritu Divino, que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser dirigido únicamente por Él. Que podamos estar en el Espíritu, que podamos comprender las cosas espirituales, y que la simiente que proviene de lo alto,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, pueda ser implantada en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, eterno Dios, por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Damos gloria a nuestro Dios porque, una vez más, nos permite reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para conocer lo que Él desea para nuestra vida. Hemos iniciado una serie de estudios titulada Camino de Vida, y Dios desea que cada uno de nosotros pueda conocer el camino que Él ha trazado para sus hijos por medio de su santa palabra. Y es el deseo de nuestro Dios que podamos ser transformados por medio de su Espíritu Santo, así como lo escuchábamos en el canto inicial, que podamos permitirle al Señor que Él nos transforme y nos haga cada día más semejantes al Señor Jesucristo. El día de hoy estudiaremos el tema número 2, que se titula Jesús, la solución, el rescate del castigo por el pecado. ¿Recuerdan a esta niña? Fueron las palabras de una compañera mostrándonos la fotografía de una exalumna. Murió a causa de unos disparos. Esta niña tan solo tenía 14 años, una excelente estudiante, una buena compañera, una señorita destacada en sus estudios, con un futuro extraordinario por delante. Pero lamentablemente fue confundida con otra muchacha que tenía problema con sus victimarios. Cuando escuché esta noticia, exclamé: realmente este mundo está completamente al revés. Y ahora una familia completa sumida en el dolor. No hay dudas, queridos amigos, que estamos viviendo en un mundo azotado por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad y por la muerte. Cada movimiento del reloj nos muestra la realidad, que este mundo cada día se está yendo a pedazos, que para nada está mejorando. Y sería para nosotros asombroso que tan solo pudiésemos tocar una tecla, así como en el computador nosotros decimos formatear, para poder regresar a un mundo de completa paz. Es difícil imaginarnos un mundo con esas características, pero ¿saben? Hubo un tiempo en que no existía el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte. La armonía era ininterrumpida. No existían todas estas cosas en este mundo. No había enfermedad. ¿Cómo es posible entonces que algo tan perfecto se convirtiera en algo tan malo? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues saben, la palabra de Dios nos muestra que este mundo en el que nosotros vivimos hoy en día fue contaminado por el pecado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. 4 aspectos importantes acerca del origen del pecado, acerca de este mal que ha contaminado a todo el mundo, pero sobre todo, querido amigo y amiga, ¿cuál es la solución para el problema del pecado y de la muerte? Así que el primer aspecto que vamos a estudiar en esta hora es el origen del pecado. Algunas personas piensan que el pecado nació aquí en la tierra, que el pecado se originó aquí en este mundo. Pero la palabra de Dios nos indica que el pecado fue un asunto que inició allí en el cielo. Quiero que me acompañen a Ezequiel, capítulo número 28, y vamos a leer los versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las fieras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las fieras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. La palabra de Dios nos muestra a un ser que fue creado por Dios, un querubín protector. Era el más excelso de todos los ángeles, Lucifer. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que en el corazón de este ser creado se halló la maldad. Quiso enaltecerse, quiso estar por encima de Dios. Y es por eso que Dios tiene que sacarlo de allí, del santo monte de Dios. Tuvo que ser expulsado de ese lugar porque en él, en este ángel de luz, se originó el pecado. Este ángel de luz quiso rebelarse contra Dios. Isaías capítulo número 14 nos amplía un poco más la historia o el panorama de la rebelión de este querubín protector. Isaías capítulo número 14 versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La meta de Lucifer era reemplazar a Dios. La meta y el propósito del enemigo era ocupar el lugar de Dios. Y eso fue lo que ocasionó su caída. Por eso la maldad y el pecado no es obra de Dios, sino que es obra del enemigo, es obra de Satanás. Desafortunadamente, hoy en día las personas creen que el sufrimiento, que el dolor, que la enfermedad, que la muerte son ocasionadas por Dios. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que todo lo que Dios creó en el mundo era bueno en gran manera. Y el Señor Jesús dice sobre aquel que llenó la tierra de dolor y de sufrimiento, un enemigo ha hecho esto. Satanás quiso rebelarse contra Dios. Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y comenzó a rebelarse, no solamente él en el cielo, sino también a tratar de captar la atención de los demás ángeles. Y es en ese momento cuando se presenta una gran batalla en el cielo. Apocalipsis capítulo número 12, versículos número 7 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás entonces levanta allí una guerra en el cielo, pero Miguel
el Señor Jesús lo derrota porque Él es más poderoso que el enemigo, y es en ese momento en que el diablo y sus ángeles son arrojados del cielo. Fueron vencidos allí en el cielo por Miguel y sus ángeles. El arcángel Miguel, cuando vamos a la palabra de Dios y hacemos un estudio cuidadoso de la Biblia, nos damos cuenta que es el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús, como comandante de las huestes celestiales, entra en batalla contra el dragón, contra el enemigo, contra el mismo diablo, y lo vence en el cielo, y el diablo y sus ángeles son arrojados de aquel lugar. Y miren cómo lo refiere el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20. Hablándole a sus discípulos, dijo el Señor Jesús. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor Jesús estaba allí presente. Estaba como poderoso gigante luchando contra el dragón y sus ángeles. Y no hubo ya más lugar para el diablo y sus ángeles allí en el cielo, porque en ellos se originó el mal, porque en ellos se originó el pecado. Es clave que nosotros como seres humanos comprendamos cuál es el origen del pecado, que no es un asunto de Dios, sino es un asunto que se originó en el corazón de este ser creado, de este ángel de luz. La segunda parte de nuestro estudio tiene que ver con la caída del hombre. Después que el diablo sale del cielo, que es expulsado del cielo, viene a la tierra para hacer caer al hombre. Viene a la tierra para poder engañarlo a él. Génesis capítulo número 3, versículos 1 al 7 dice la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás entonces viene aquí a la tierra, miente a nuestros primeros padres acerca de la palabra de Dios. Pero Adán y Eva aceptaron las palabras del enemigo en lugar de aceptar las palabras de Dios. Y eso mismo hace hoy el enemigo con la gente. Les dice que no crean en la palabra de Dios. Les dicen que lo que dice la palabra de Dios es mentira, que eso tan solo son fábulas. Y tristemente, la gente hoy en día prefiere escuchar la voz del enemigo. Adán y Eva decidieron desobedecerle a Dios para aceptar las enseñanzas del enemigo. Y ahí comenzó la caída del hombre en esta tierra. Génesis capítulo número 3, versículos 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán y Eva recibieron los resultados de su pecado. La palabra de Dios nos dice que los resultados fueron dolores en su embarazo para el caso de las mujeres. Pero también dice la palabra de Dios que la tierra fue maldita y el hombre tenía que ganarse el pan cotidiano con el sudor de su frente. Versículos 22 al 24. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desafortunadamente, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del huerto de Edén. Ya no tendrían acceso al árbol de la vida. Ahora, debido a su desobediencia, tendrían que cargar con los resultados de su elección. Dios a cada uno nos da el libre albedrío. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene que cargar con las consecuencias de esas decisiones. Muchas personas no aceptan hoy la palabra de Dios y mueren sin tener una esperanza en sus corazones. Cuando ellos se levanten del polvo de la tierra para ver al Señor Jesucristo, encontrarán únicamente destrucción y finalmente la perdición. Hoy es el día en que usted y yo podemos elegir servir a nuestro Dios, el Señor Jesús. Usted y yo podemos elegir hoy servir al único Dios verdadero. ¿Qué esperamos entonces para entregarle nuestra vida completamente a Él? La tercera parte de nuestro estudio tiene que ver con los resultados del pecado. Después que Adán y Eva pecaron, debido a su transgresión, debido a su desobediencia a la palabra de Dios, como seres humanos tenemos que llevar estas tristes consecuencias. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva abrieron la puerta al pecado y a la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Cuando ustedes van a Génesis capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios que Adán vivió 930 años y finalmente murió. Antes de eso, Adán y Eva gozaban de la inmortalidad. Ellos no morían, estaban en una íntima comunión con el Señor, pero debido a su desobediencia vino la muerte y allí Adán y Eva también comenzaron a cosechar los resultados de su elección. Así que una de esas consecuencias, uno de los resultados de la caída del hombre fue la muerte. Romanos capítulo número 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desafortunadamente, Adán transfirió su naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos reflejar la gloria de Dios como lo estaba haciendo Adán y Eva en un principio.
Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no había nada que los avergonzara, pero desde el momento que ellos pecaron, se sintieron desnudos, como lo leímos en Génesis, cosieron delantales con hojas de higuera. Trataron de cubrir su desnudez con sus propias obras, pero hay una noticia especial y maravillosa para nosotros. Dios nunca abandona a sus hijos, y eso lo veremos ahora más adelante. Isaías capítulo número 59, versículos 1 y 2. Recuerde que estamos viendo los resultados del pecado. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. El pecado, amigo y amiga, hizo una separación entre Dios y nosotros. Se hace un muro de división entre el cielo y la tierra por el pecado que hay en nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado, dice la palabra de Dios, cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, se establece un muro de división entre nosotros y entre Dios. Romanos capítulo número 3, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no heredó la habilidad de hacer el bien ni de ser bueno. Dice la palabra de Dios: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aún uno. Y Jeremías capítulo número 17, versículo 9, nos muestra cuál es la condición del corazón del hombre. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando Adán y Eva pecaron, transfirieron esa naturaleza de pecado a toda la raza humana. Nuestro corazón, amigo y amiga, está completamente dañado, está enajenado de Dios. Necesitamos que Dios pueda hacer esa cirugía de nuestro corazón. Necesitamos que Dios sea quien gobierne cada una de nuestras intenciones, que gobierne cada una de nuestras emociones, que gobierne cada uno de nuestros pensamientos, para que pueda estamparse nuevamente la imagen de Dios en nosotros. Si nosotros estamos separados, dice su palabra, nada podemos hacer. Pero cuando usted y yo nos sujetamos, nos unimos a la vid verdadera que es el Señor Jesús, le permitimos que Él pueda transformar nuestra vida, que Él pueda transformar nuestra naturaleza, y que en lugar de esa naturaleza carnal que hay en nosotros, comience a implantar esa naturaleza espiritual, para que nosotros día a día podamos reflejar el carácter del Señor Jesucristo. El pecado cada día nos lleva a ceder a la tentación. El pecado cada día nos lleva a que dentro de nosotros se comiencen a aparecer toda esta serie de deseos malos y de concupiscencias, y finalmente nosotros seamos arrastrados por el pecado y finalmente seamos esclavos de él. Pero gloria a nuestro Dios, porque Cristo Jesús, Señor nuestro, vino a esta tierra a morir por nosotros, y gracias a su muerte nos puede librar del pecado, y alabado sea el nombre de Dios, también nos puede librar de la muerte. Hemos visto entonces, queridos amigos y amigas, cómo es que se origina el pecado. Vimos también cómo es que Adán y Eva, cómo el hombre cae debido al engaño del enemigo, debido a la desobediencia de nuestros primeros padres. Y también
hemos visto los resultados del pecado, los resultados por la desobediencia de nuestros primeros padres. Si tan solo nos quedáramos con estos pasajes bíblicos, nuestra situación sería completamente desesperada. Pero la cuarta parte de nuestro estudio nos hablará el rescate por el pecado. Lo que hizo el cielo para que usted y yo podamos alcanzar salvación y vida eterna. Como lo dije anteriormente, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios, Dios no se quedó allí en el cielo, sino que Él mismo vino a buscar a sus hijos en la tierra. Y allí en Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios les pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Y después que Dios hace un juicio investigador, proclama el primer evangelio allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice el protoevangelio: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dio una sentencia a la serpiente. Le dijo que ella trataría de hacer caer a la simiente de la mujer, al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le aplastaría la cabeza a la serpiente con su muerte en la cruz del Calvario. Dios predijo la victoria final sobre el pecado a través del gran sacrificio del Señor Jesús por todos nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Cristo Jesús pagó por nuestro pecado para que usted y yo podamos ser justos delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo número 53, versículo número 5, encontramos una declaración preciosa acerca de lo que Dios hizo por rescatarnos del pecado y de la muerte. Mas Él, dice el profeta Isaías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro pecado hirió completamente al Señor Jesucristo, pero su muerte nos sanó, pero su muerte nos libertó, pero su muerte nos da las fuerzas para poder vencer el pecado y la tentación. Cuando ustedes y yo nos aferramos a los méritos santos de Cristo Jesús, el Señor Jesús se empeña por darnos su victoria y se empeña en darnos el poder y las fuerzas para vencer toda cruel tentación. Romanos capítulo número 5, versículos 16 al 19. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. El Señor Jesús pagó, canceló la deuda del pecado, canceló la deuda de Adán y Eva para que nosotros pudiésemos también vivir a la justicia. Decía Romanos 6:23,
porque la paga del pecado es la muerte, pero la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesús lo dio todo, querido amigo y amiga, por usted y por mí. El cielo lo dio todo por nuestra salvación. Jesús es la solución para el pecado. Jesús es la solución para la muerte. Está disponible el tiempo de gracia para todos nosotros, para que le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida completamente a Él. Hebreos capítulo número 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo número 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesucristo no solo acabará con el pecado, sino que también acabará con el diablo, acabará con todo eso malo que ha inundado a esta tierra y finalmente nos rescatará. Nosotros tenemos que aceptar el don maravilloso de Cristo Jesús. Tenemos que aceptar su muerte. Tenemos que aceptar sus méritos. Pues ustedes y yo únicamente somos salvos mediante la gracia del Señor Jesucristo, y esta se da por medio de la fe en Él. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. El Señor Jesús vino a esta tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que carga el pecado del mundo sobre sus hombros. Vino a eliminar el pecado de todo el mundo. Si nosotros nos acercamos a Él, el Señor Jesús también puede limpiar nuestro pecado, puede limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Tenemos que aceptar al Señor Jesús, tenemos que creer en el Señor Jesús, tenemos que convertirnos en sus hijos, como lo dice su palabra, para que así la gracia de Dios pueda cubrir cada una de nuestras vidas. Cuando ustedes y yo aceptamos los méritos de Cristo, aceptamos su sacrificio vicario en la cruz por nosotros, entonces nos convertimos en hijos de Dios. San Juan, capítulo número 1, versículo número 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y finalizamos, querido amigo y amiga, con este pasaje precioso que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículos 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor del Señor Jesucristo no condena, querido amigo y amiga, sino que salva a todo aquel que cree. Por eso, si en estos momentos estamos pasando por el dolor, si en estos momentos el sufrimiento está tocando a la puerta de nuestra vida, no importa que el panorama se ponga oscuro, no importa que nuestro horizonte se torne un poco gris, en Cristo Jesús encontramos la solución al problema del pecado y de sus consecuencias. Cristo Jesús ya pagó con su sangre, ya venció al enemigo allí en el cielo, ya venció al enemigo aquí en la tierra a través de su muerte en la cruz del Calvario. Lo único que usted y yo debemos hacer es aceptar su victoria y su sacrificio. Por eso, mi querido amigo y amiga, en esta hora yo le pregunto,
¿Quisiera usted en este día aceptar la victoria del Señor Jesucristo? ¿Reconoce usted en este día que Cristo Jesús puede limpiarlo de todo pecado y puede darle la victoria sobre él? ¿Decide hoy entregarle su corazón al Señor Jesucristo? Yo le invito, amigo y amiga, a que en este momento hagamos una oración y le digamos al Señor que deseamos aceptar sus méritos, que reconocemos que en Él hay salvación y vida eterna, y que reconocemos que únicamente en Cristo Jesús hay solución en este mundo. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tus cuidados, por tu protección, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque nos da aliento, nos da esperanza, nos da vida. A pesar que en el mundo hoy tengamos que sufrir dolor, que tengamos que sufrir las consecuencias de la enfermedad y también las consecuencias del pecado como la muerte, en Cristo Jesús, Señor nuestro, también tenemos salvación y vida eterna. Deseamos, Señor, cada día conocerte más y más. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida para que podamos ver cuán maravilloso es Cristo Jesús y el precio tan alto que pagó el cielo por nuestra salvación. Aceptamos los méritos santos de Cristo Jesús en el Calvario. Aceptamos su muerte por nosotros. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tomes control de nuestros corazones. Bendice a nuestros amigos y amigas, Padre Celestial. Bendice sus vidas, bendice sus familias, pero sobre todo, permite que tu Espíritu Santo cada día esté hablando a sus corazones y que tomen la decisión de entregarle cada día su vida al Señor Jesús. Gracias, te damos por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús, nuestro amante Salvador. Amén.